Hola maestras y maestros, en esta ocasión vamos a ver la segunda parte o sesión número 4, de orientaciones pedagógicas para el inicio y la organización del ciclo escolar 2020-2021. Esta es la parte 2. Como en la sesión número 3 también fue, por así decirlo, sencilla, fue de leer, reflexionar, compartir reflexiones y juntarnos en colectivo docente en línea para dialogar dichas reflexiones. Se mantiene la dinámica en la sesión número 4. Vamos a ver la introducción a esta sesión. Le dan valor importante a una valoración diagnóstica justa y adecuada. Justa y adecuada por el sentido de que hay aprendizajes curriculares y no curriculares que se obtuvieron en este caso durante este confinamiento de esta contingencia, o podría decirse aprendizajes formales e informales. Por lo tanto, cuando realicemos esta valoración nos va a permitir generar un plan de reforzamiento pertinente, es decir, aquí es donde entra la parte que se llamó curso remedial, aunque ya no he visto que mencionen mucho esa palabra en las guías, porque a lo mejor no, ya están cambiando la visión tantito y la veo correcta, eso en ese sentido sí la veo correcta. Este plan de reforzamiento se sugiere que sea a través del aprendizaje colaborativo. Si ustedes recuerdan, en el taller de capacitación intensiva nos invitaron a trabajar colaborativamente primero como docentes y también nos prepararon de cierta manera, o es un decir, con habilidades socioemocionales, o nos hicieron reflexionar sobre eso. Entonces el aprendizaje colaborativo lo van a meter muy fuerte a través del trabajo por proyectos. Aquí entra la pregunta, ¿cómo trabajar por proyectos de manera híbrida? Porque también ya cabe la idea de que puede ser presencial y no presencial este proceso híbrido. ¿Se puede trabajar por proyectos? Sí se puede trabajar por proyectos, pero es complicado cuando no existen los recursos, pero no vamos a hablar de eso. Entonces se va a dividir en esto: plan de reforzamiento, y una vez finalizado ese plan de reforzamiento va a haber condiciones para esbozar un plan de trabajo del ciclo escolar 2021, es decir, va a haber un diagnóstico, el diagnóstico de lo que sucedió o aconteció, por así decirlo, en este caso en el 2019-2020. De ese diagnóstico que vas a hacer, digamos, las primera semana, tal vez 2 semanas, vas a hacer un plan de reforzamiento. Recuerden que tenemos 3 semanas de curso remedial que puede aumentar. Lo más seguro es que yo les recomiendo, bueno, no es lo más seguro, yo recomiendo que aumenten a 5 semanas. Desde ahorita se los digo, utilicen 2 de reforzamiento, de diagnóstico, y 3 de reforzamiento del ciclo escolar 2019-2020. Una vez concluido esto y analizado el curso remedial, vamos a tener, o ejecutado el plan de reforzamiento, vamos a tener realmente elementos para trabajar o esbozar el plan de trabajo pedagógico del ciclo escolar 2021. Ojo, todos estos planes no tienen en sí que ver con una planeación didáctica o una secuencia didáctica. Se esbozan de manera general y las acciones son las que se secuencian de manera más didáctica. Fíjense, por aquí lo dice, el cual deberá incluir estrategias para aprendizaje presencial y a distancia. Están previendo que sea híbrido esta situación. Ayer salió un boletín, te lo voy a dejar al final del video en una captura de pantalla, donde Esteban Moctezuma habla de que el futuro es una educación híbrida. Habrá que ver si está el gasto ya corriente para ejecutar esta educación híbrida. Los propósitos de esta sesión van a ser los siguientes: elementos para realizar valoración diagnóstica de los saberes y habilidades de los estudiantes, criterios para seleccionar contenidos fundamentales. Aquí dice, ahí va a haber contenidos imprescindibles y contenidos secundarios, y vamos a descartar los contenidos secundarios. Y analizar las ventajas del trabajo por proyectos y otras opciones. Así como el último va a ser esbozar un plan de trabajo 2020-2021 para contenidos fundamentales. Como les digo, es un diagnóstico para plan de reforzamiento, ejecutar curso remedial, valorar el curso remedial
y esbozar un plan de trabajo pedagógico 2020-2021. Esa es la idea. Creo que les hace falta comunicarlo más certeramente, pero sí tiene un proceso metodológico interesante esta guía. Yo la hubiera hecho un poco diferente, pero logro identificar metodología inclusive de investigación en este proceso. Bueno, materiales, plan y programas de estudios vigentes, orientaciones pedagógicas para el inicio y organización del ciclo escolar. Ya lo hemos estado trabajando desde la sesión 3, se trabajó profundamente. Las carpetas de experiencias de los alumnos de las que tengas y trabajos o tareas derivadas por la contingencia de tu grupo. Productos. Vamos a generar un esbozo de estrategias, borrador, para la valoración diagnóstica del aprendizaje de los estudiantes, criterios adoptados por el docente para seleccionar contenidos fundamentales para el plan de reforzamiento. Si se fijan, como que ya están quitando la idea de curso remedial. Ahora va a salir mucho este término de plan de reforzamiento. Plan de reforzamiento por proyectos, repaso de contenidos específicos. Entonces, viene este proceso de forma individual previo a la sesión en línea. Vamos a ver. Dice, el documento de orientaciones tiene como propósito es que el personal de supervisión y dirección cuenten con elementos para coordinar y estimular el análisis de la fase intensiva. ¿Qué es decir? Este documento anexo, su fin es estimular siempre análisis y reflexión. Ese es su fin y es de apoyo para los supervisores y directores, pero lo podemos tener todo. Habla que va a haber guías para los siguientes grados. Estas guías orientadoras para el trabajo con ejemplos, más no prescriptivas, es decir, que se tienen que ejecutar, si no son ejemplos. Aquí, como se darán cuenta, es desde inicial hasta secundaria en todos sus ámbitos y modalidades. Actividades. Leer, o tú vas a leer de manera individual, este apartado número 3 y vas a reflexionar y vas a anotar tus reflexiones. Entonces, aquí te lo dejo, mira, aquí te lo dejo ya subrayado. Mira, estas capturas son de la guía, lo que tienes que leer técnicamente, y es muy poquito, es ver esto y esto. Tú simplemente lee esta parte y ve esta parte. Por ejemplo, dice, previo al regreso a clases, criterios de selección para contenidos fundamentales. Identificar contenidos fundamentales del ciclo escolar 2019-2020. Es decir, ¿qué contenidos fundamentales podemos rescatar en este curso remedial para iniciar el ciclo escolar 2020-2021? Para ello, debemos diagnosticar los contenidos fundamentales a reforzar en los estudiantes. ¿Y qué vamos a hacer? En este caso, hacer un inventario de las carpetas de experiencias, de los trabajos, todas esas fotografías que te estuvieron mandando, todas esas evidencias que tú tienes, ya las tienes inventariadas. Hay que identificar a través de esas qué aprendizajes académicos y no académicos obtuvieron en este ciclo escolar 2019-2020. También hay que identificar qué acceso a estrategias de educación a distancia tiene mi contexto. Es decir, ¿tengo acceso a internet o no lo tengo? ¿Solo puedo mandar fotocopias o solo incluso no puedo comunicarme tal vez por llamadas? Yo qué sé. Esto técnicamente se va a resumir a: ¿tengo acceso a internet y tengo computadora o tengo un medio para recibir información como alumno y yo como docente para enviarla, o puedo generar cuadernillos? Creo que no hay de otra forma. Entonces, si ya sabes qué tipo de acceso de estrategias a distancia tienen, ya tienes el inventariado, ya identificaste, entonces ahora sí tienes el diagnóstico para generar tu plan de reforzamiento que vas a ejecutar en el curso remedial, donde se sugiere que trabajemos por proyectos y actividades específicas. ¿Por qué por proyectos? Para empezar a formalizar o a fortalecer el aprendizaje colaborativo, aunque en una educación híbrida, vuelvo a decir, se me hace complicado.
Aunque repite mucho también durante la guía, proceso autónomo, cómo aprendemos de manera autónoma. Yo diría que nuestra visión sería a diseñar actividades donde el alumno logre aprendizajes de manera autónoma y, si es posible a futuro estar en el aula, ejecutar allí, digamos ya cuando estemos en grupos reducidos y que esté en semáforo verde, ejecutar trabajo colaborativo y por proyectos. Una vez ejecutado el reforzamiento, podemos tener ya un plan de trabajo pedagógico para el siguiente ciclo escolar. Esta es la ruta. Entonces, reflexiones acerca de los propósitos generales de la guía. Yo aquí pongo mis reflexiones, igual tú tendrás que poner las tuyas. Las guías van a tener orientaciones, pautas y ejemplos de lo que se puede hacer en el aula. Todavía no están las guías al momento que yo estoy haciendo este video. Buscar poner a niñas, niños y adolescentes al centro, tomando en cuenta sus dimensiones como persona, todo, cómo están en familia, todo, cómo están socialmente, etc. Atención integral de forma contextualizada, diagnóstico de aprendizajes del ciclo 2019-2020, plan de reforzamiento para este ciclo y, una vez terminado ese plan de reforzamiento, plan de trabajo pedagógico para el 2021. Pero esto es importante, criterios para la selección de contenidos fundamentales. Después de que tú hayas realizado tus reflexiones, compártelas por equipo, por ciclo, por asignatura. Previo a la sesión, compartan sus reflexiones con colegas, etc. Yo recomiendo fotos por WhatsApp. Aquí pongo concentrado de reflexiones, pongo estas dos para que ustedes escriban el concentrado de las reflexiones que ustedes consideren más importantes. A una vez hecho eso, nos juntamos en colectivo docente, dialogamos, conversamos sobre estas reflexiones que tenemos y también te dejo un espacio para que anotes algunos puntos importantes si así lo decides hacer. Nuevamente regresamos de forma individual previo a la sesión en línea. Yo creo que todo esto lo podemos hacer de una manera, aunque se escuche rara, vertical, porque a lo mejor luego peleamos contra el verticalismo, vertical, y estas dos reflexiones que vamos a hacer, juntarnos en una sesión en línea nada más. Actividades. Vamos a leer el apartado 4 que tiene capítulos 2, 3 y 4 y vamos a hacer el mismo proceso, reflexionar, anotar reflexiones. Valoración diagnóstica. Aquí es donde vamos a tener ideas de cómo valorar el ciclo 19-20. Para ello, vamos a tener elementos de aprendizaje del ciclo anterior, ciclo escolar anterior, sea formales o informales. Aquí dice aprendizajes no establecidos en el programa de estudio, para garantizar los siguientes aprendizajes del siguiente ciclo. Aquí te dejo las ideas clave subrayadas y mira, para que tú las leas, y también los colores creo te ayudan a focalizar un poco más. Está un poco larguita, por así decirlo. Y aquí están mis reflexiones o resumen, como lo quieras ver. Identificar avances formales e informales en aprendizajes. Me surge una pregunta: ¿qué es información relevante? Para mí, en el diagnóstico, saber sobre sus intereses, potencialidades, habilidades, conocimientos y todo aquello, esto es relevante, todo aquello que te ayuda a organizar tu acción pedagógica. Eso es lo relevante. Cuando tú estás revisando todas las evidencias que tienes, carpeta de experiencias, trabajos que tú hayas dejado, si es relevante para organizar tu acción pedagógica, entonces eso es información relevante. Existe una necesidad de aprender de forma diferente. Una necesidad no significa que porque exista la necesidad, esa necesidad ya esté saldada. Por ejemplo, existe la necesidad de aprender a distancia, pero podrá existir la necesidad y no existir las condiciones porque no hay computadoras en todos mis alumnos, no hay internet gratis o no existe en esta sociedad, para la gente que estudia en pública, así un 60%, si no que más, de tener acceso a esto. Inclusive hay docentes que a lo mejor no tenemos acceso a una buena computadora o un buen micrófono, etcétera, etcétera. Identificar y reflexionar sobre lo vivido en el confinamiento. Tener idea de cómo generar proyectos de aprendizaje colaborativo.
esta se me hace interesante, tener certeza de qué aprovechamiento tuvieron realmente, no dar nada por sentado. Volvemos a lo mismo, entregar 20 trabajos no significa aprender, y esto también vale para la SEP. Tanta actividad de aprende en casa no significa certeza de haber aprendido, aunque también no puedo dar por sentado de que no se haya hecho. Si dejamos tareas, yo dejé tareas, yo no tomé aprende en casa, yo mantuve una comunicación por WhatsApp con mis alumnos, ver si realmente fueron pertinentes, es decir, si realmente son plausibles, realmente ayudan o no ayudan. Aquí la idea sería cómo empezar a planear actividades para generar trabajo autónomo y también darnos cuenta si fueron excesivas o no. Algo importante y que yo mantengo como filosofía de vida es no juzgar. No juzgar si no estudiaron por flojera o por falta de interés. Ya no podemos hacer eso. O por no apoyo de la familia, etcétera, por irresponsabilidad. O si los trabajos los realizaron los padres. Lo que tenemos hay que explotarlo. Sigo con las reflexiones. ¿Qué aspectos generan desigualdad en este confinamiento? Creo que todos lo sabemos. Partir de la idea que no todos tienen el trabajo realizado en el confinamiento. También creo que ya. Hay que hacer juicios, sí, pero si son diagnósticos. ¿Y sobre qué podemos ir analizando? Para ir dándote ya norte. ¿Hacia dónde va lo fundamental? Hacia la expresión, hacia la escritura, hacia el razonamiento. La valoración diagnóstica debe ir más allá de las pruebas. Observación, entrevistas, insumos, escalas, rúbricas, insumos. Hablo todas las carpetas de experiencias, cómo las analizo, cómo las sistematizo. La evaluación del inicio del ciclo no es para asignar calificación, es formativa. ¿Qué criterios de evaluación usaré para valorar con objetividad el avance de cada uno de mis estudiantes? Aquí, esto lo tomé, la objetividad tendría que hablar de epistemología, pero es muy difícil hacer una evaluación objetiva si estás trabajando cualitativamente. Mejor, ¿qué criterios objetivos y subjetivos puedo usar para hacer una evaluación integral? Y la evaluación integral va más allá del objetivo. ¿Ok? Aprendizajes esperados más contenidos imprescindibles. Es decir, ya sabemos que buscamos lo relevante, pero ¿qué contenidos son imprescindibles trabajar y qué contenidos son secundarios y no trabajar? Y se te invita a compartir tus resultados diagnósticos con tus compañeros. Aquí yo hice esto, te lo comparto para ir organizando ya mis ideas. ¿Qué es imprescindible? ¿Qué son contenidos fundamentales? 1. Habilidades socioemocionales porque lo está pidiendo el gobierno y creo que son importantes. Habilidades intelectuales básicas, ¿cuáles son? Lectura, escritura, selección y uso de información. Habilidades comunicativas de comunicación efectiva, expresión y argumentación de manera oral y escrita. Ojo, estas yo las deduje de la información que tuve. Habilidades de razonamiento, comprensión lógica, numeración, dominio de operaciones básicas. Y habilidades relacionadas con la vida saludable, que también es la nueva materia. Seguimos. Eso tan solo fue el capítulo 2. Capítulo 3. Una vez que tengo idea de cómo hacer un diagnóstico y ya tengo resultados, ya sistematicé mis carpetas de experiencias y todo este proceso, ahora sí tengo la habilidad o la información necesaria para seleccionar los contenidos. Ya tengo la idea, ahora vamos a hacerlo, que deben ser objeto de reforzamiento o repaso para este curso remedial de 3 semanas. Ideas clave, otra vez te lo dejo subrayado para que lo leas sin ningún problema. Y tengo aquí mis reflexiones. ¿Cómo establecer criterios para la selección de contenidos fundamentales del ciclo escolar 2019-2020 que van a entrar en el curso remedial? ¿Qué debo reforzar y qué no debo reforzar? El tomar en cuenta que el tiempo presencial se ha reducido. Periodo de recuperación de aprendizajes, ya lo tenemos en el curso remedial, ya sabemos cuánto. Sabemos que hay asistencia alternada, ¿cómo la vamos a aprovechar? Y
una variante extraña o una variante que puede alterar todo mi plan de reforzamiento es que si existe un caso, va a haber un solo caso va a haber, me estoy trabando, un solo caso de COVID, va a haber 14 días de suspensión y tenemos que tener mecanismos para la comunicación con los padres. Entonces, primero, en este plan de reforzamiento no vas a invertir tiempo en aprendizajes secundarios, es decir, ni en tema por tema. ¿Cómo identifico los aprendizajes secundarios? Ahorita hablaremos de eso. No debes sentir presión o preocupación por cubrir una cantidad determinada de contenidos. Eso para supervisores, directores, no presionen. La libertad y la confianza generan mejores resultados. Y nosotros docentes comprometámonos para que no nos presionen. Bueno, es una relación recíproca para generar buenos resultados. Entonces, ¿qué? No hay una cantidad de contenidos. Inclusive yo diría, deja al lado los contenidos. Bueno, úsalos para identificar, pero no trabajes con contenidos. Por ejemplo, en los planes y programas, en los perfiles, se establece qué se debe conocer y saber al finalizar de cada etapa formativa. Pero el docente debe decidir qué es prioridad. Ejemplo de actividades no prioritarias. Pueden ser memorizar fechas. Y no podemos ir, por ejemplo, yo que soy de primaria, decir, bueno, entonces no doy historia porque se trata de memorizar fechas. Pero a lo mejor si diera historia de esa manera no estaría dando bien historia. Dar historia es atraer o recordar con acontecimientos históricos que me permitan la reflexión humana y social de ese punto y no repetir y aprovechar esa información para generar una nueva sociedad y mejor sociedad en este momento. Así que es complicado, ¿ok? O en este caso, documentos, contenidos que automaticen los procesos. Sigo con esto. La investigación educativa propone un criterio siguiente. ¿Qué aprendizajes son necesarios? Si ese aprendizaje sin ese aprendizaje, no puedo continuar con otro. Por ejemplo, si no saben multiplicar, si no saben restar, yo no puedo seguir con la división. ¿Sí me explico? Entonces, ver qué aprendizajes están hilvanados unos con otros y los que no estén hilvanados en una secuencia lógica son secundarios y hay que descartarlos. Los que tratan de memorización, secundarios y descartarlos. Los que son repetitivos, secundarios y descartar. ¿Qué son prioritarios? Aquellos que tienen que ver con el contexto y demanda. Es decir, si es necesario bajo el contexto, adelante. A lo mejor un contenido de geografía es importante en ese contexto, pero en mi contexto no. Por ejemplo, quitar las capitales, hay que eliminarlas. Otra, que desarrollen razonamiento lógico, inductivo, deductivo, todo lo que desarrolle razonamiento, resolución de problemas es importante. Y que sean de relevancia social, es decir, que a futuro lo puedan ellos usar en su contexto o en un contexto macro, micro, etc. Seguimos. Otra vez, que sería el capítulo 4. Información, que yo les hubiera llamado fascículos, no sé. Bueno, reflexiones. Aquí está. Recuerden que son 3 capítulos y 3 reflexiones. En este punto ya es, en base a la valoración diagnóstica, esbozar un plan de trabajo pedagógico. ¿Ok? Esto solo es una idea, porque va a ser hasta después, y solo hasta después de que tú hayas ejecutado tu plan de reforzamiento. Antes no lo puedes hacer. Pero otra vez vas a tener que ver contenidos prioritarios para el nuevo ciclo escolar. Es decir, son 2 tipos de contenidos: los prioritarios para reforzar y los prioritarios para ver en el nuevo ciclo. En algunos casos puede que se repitan, en otros casos ya no habrá repetición de un ciclo a otro ciclo. Nuevamente, igual que en el reforzamiento, vamos a eliminar secundarios.
¿Qué estrategias podemos utilizar para asistencia alternada? Recuerden que en una sesión de fase intensiva dice que existe la posibilidad de que la asistencia alternada sea de varios meses. Habrá que ver qué dicen nuestras autoridades. ¿Qué mecanismos voy a utilizar en caso de cierre? Y ojo, miren, este plan de trabajo se basará después de las primeras semanas de clase, al terminar el curso remedial. Es decir, bueno, no dice al terminar el curso remedial, pero yo lo pongo, porque es después de las primeras semanas de clase, ya sabemos que son el curso remedial. Y ojo, este plan no puede elaborarse antes del curso remedial y tampoco en el consejo técnico escolar. Por ejemplo, maestra y maestro, yo ahorita no comparto un curso remedial porque si tú dices, deja descargo ese curso remedial. No, porque tú tienes que hacer tu diagnóstico 19-20 para hacer tu plan de reforzamiento para tu curso remedial de acuerdo a tu alumno, no de acuerdo a una generalidad. Y nuevamente, en equipos por grado, ciclo, asignatura, previo a la sesión, compartan todas las reflexiones. Recuerden, son 3 capítulos, entonces son 3 reflexiones diferentes. Y aquí pongo un espacio de 4 por 5 de 20 columnas para que ponga reflexiones de varios compañeros, tuyas, etc. Con el colectivo docente y sesión en línea van a dialogar nuevamente esas reflexiones y van a anotar puntos importantes. Muchas gracias. Si te quieres suscribir al canal, aquí está el enlace. Y en alexdube.com vas a poder descargar esta presentación. Antes de que te vayas, les explico cómo pueden descargar la presentación. Miren, siempre pongo aquí 3 enlaces, estoy poniendo para que tú descargues la presentación sin ningún problema. Le das clic y se va a descargar. Esta sesión, la 3 y la 4, creo que se me hacen interesantes. Yo las hubiera planteado de otra manera más a fondo. El diagnóstico, yo hubiera centrado en herramientas en este caso, diagnósticas, en un plan diagnóstico, en cómo planear un curso remedial y cómo planear lo que viene siendo el plan de trabajo 2019-2020. Pero entiendo que la esencia tanto de la fase del taller intensivo como esta fase intensiva es que te están invitando a reflexionar. Nos están invitando a reflexionar a todos nuestro quehacer docente y buscar nuevas alternativas, aunque una educación de calidad o una educación de excelencia no la puede dar mi propia voluntad. Créeme que yo tengo un montón de voluntad de trabajar y de esforzarme lo mejor posible, pero por ejemplo, yo no puedo ejecutar una educación híbrida si mi alumno no tiene acceso a internet, o si mi alumno no tiene acceso a una computadora, o no puedo llamar que educación híbrida sería diseñar yo como loco cuadernillos para llevárselos, porque también eso es más trabajo administrativo del que ya se tiene. Habrá que repensarse, habrá que adaptarse a nuestro contexto. Eso sí, sin duda. De mi parte sería todo. Mañana cerramos, o si es posible hoy en la tarde, pero yo creo mañana cerramos con el taller intensivo, 5ª sesión, 5ª presentación. Están todas, ya con esta llevo 9 presentaciones, 5 de la parte de taller intensivo y 4 de la fase de consejo técnico. Suscríbete, comparte y dale like. Hasta la próxima.